Yo les comentaba... ¿Cómo nos conocimos? En la celda. Yo no estuve preso, ¿eh? Eso Entonces, aclaro, pero, por favor. Bueno, como decía antes, alguno o la mayoría de los que están acá, cuando estuvimos en la celda, estaban en jardín de infantes o todavía no tenían ni idea de lo que era estudiar. O quizá también, y no lo voy a decir porque por ahí nos dechaba mucho, ni habían nacido. En este lugar donde estamos hoy, hace 20 años atrás, era un aula normal, común y habitual de la Facultad de Lomas de Zamora. Acá, los días sábados, entre las 14 y hasta donde dé, se daba la materia marketing. Con un profesor muy sui generis en un montón de cosas, con cosas buenas, hincha de Racing, y que nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó a hacer, y hago hincapié en lo que estuvo hablando antes, el tema tiempo, el tema oportunidades, el tema atreverse. Son cosas que hoy, por ahí ustedes están mirando, para las 39 materias me faltan 4, me faltan 8, me faltan... Faltan una. En general la mayoría se recibe ahora. Bien. Nosotros éramos más adelantados y cursábamos... No, porque vos estabas en marketing, claro. Acá tenés dirección. Bien. Entonces, yo estaba en marketing, lo que estábamos comentando era anterior a dirección. Entonces, en ese popurrí de conceptos que nos transmiten, por ahí en el momento uno no lo llega a ver. Pero después con el tiempo, créanme, que cada una de las cosas en las cuales se hace hincapié pasan. Entonces, yo tuve el grato honor de conocerlo, a él y a su equipo de ayudantes, que fue una maravilla. Si bien recuerdo que uno de nuestros eslogans era "Maldito Kotler", porque claro, estaba de moda el maldito cocaína que había salido por el tema de Diego, y nosotros habíamos empapelado la facultad con afiches en negro y con las letras en blanco que decía "Maldito Kotler". Eso significa maldito Vázquez, más o menos. Al libre albedrío de las partes. Entonces, porque claro, la dinámica que la habrán sufrido, la habrán vivido, la habrán disfrutado, es tener mucha teoría los miércoles, ¿sí? Y los sábados procesar toda esa teoría para plasmarla en un producto, ¿sí? Porque en ese momento era el producto. Bueno, para hacerlo corta, dentro de los grupos, a mí me tocó participar en uno de ellos, con los cuales, con todos los chicos que integramos el grupo, no nos habíamos visto nunca. Era la primera vez que nos encontrábamos. Digamos que fuimos los que fueron... Año segundo cuatrimestre del 2001. Correcto. Sí, vos sabés por qué te lo recordás. Exacto. Bien. Ese cuatrimestre llegué, tengo que decirlo esto, y dije, este año se da, Racing campeón. Racing salió campeón ese año después de 35 años. Después de decir los gastos que me decía el señor, pero yo me jugué, dije Racing campeón, no me voy a olvidar nunca. Sí. Y después volvieron a salir campeón. Después volvieron a salir campeón. Obvio. Bien. Entonces, bueno, los que quedamos en el montón nos juntamos. Y bueno, ahí aprendimos conceptos como la diferencia entre ser eficaz, ser eficiente. Y le buscábamos la manera de canalizar todo eso en un producto. Muy cortito, la mayoría de los grupos explicaban cuando teníamos la marca que los colores simbolizaban el liderazgo, que el amarillo significaba tal cosa, el verde la esperanza, el rojo la pasión, el azul la tranquilidad, y explicaban cada una de las cualidades que tenía la marca que habían elegido. Nosotros, como cursábamos en el aula 18, le pusimos al grupo la celda 18. Porque... ¿Suena familiar? Vos te sentabas acá, me acuerdo siempre, cerca de la puerta, sí, para ver si te podías escapar. Obviamente. Pero tenía carceleros, no era justo. Ya nos quedamos encerrados en serio. Sí, es correcto. En serio, el picaporte que nos quedamos sin picaporte, no podíamos salir.
Y en las ¿Sabe cómo me ventanas, gastaron, y en no? las ventanas que tienen blackout ahora, muy lindas, ¿sí? Hacíamos seña para ver si alguno podía venir a abrir. Bueno, es anécdotas. Era otro el nivel que tenía la facultad en ese momento, ¿sí? Ni mejor ni peor, era el que había. Bueno, y nos tocó a nosotros presentarnos, porque el objetivo del producto, ¿cuál era el objetivo del producto? Salir libres de la celda, porque para nosotros estábamos presos durante horas los sábados, ¿sí? Los que teníamos familia, y con vos no se puede contar, hay que ir al supermercado, pero vos fíjate que esto, porque qué tal. Bueno, alguno lo pudo haber vivido. Bueno, la cuestión es que hicimos eso y, bueno, cuando pasamos a explicar los colores de nuestro producto, era blanco y negro. Entonces, ¿qué simbolizaban? Y dijimos, bueno, mezclamos el latín, mezclamos el griego, mezclamos distintos idiomas, distintos conceptos y dijimos, las fotocopias son en blanco y negro, ¿sí? Entonces, todas las fotocopias que hagamos van a tener nuestro color. Ergo, ahí aprendimos, o quisimos poner en práctica, que ser eficaz no es ser eficiente, ¿sí? Un ejemplo, que tiene que ver también con la comunicación. Si yo doy una consigna de háganme un escarbadiente, Natalia me trae un escarbadiente, le digo, bueno, ¿cómo lo hiciste? Y utilicé un pino y traje el escarbadiente. Y Silvina me dice, trae el mismo escarbadiente, y Silvina, ¿cómo hiciste? Encontré un palito en el piso, ¿sí? Lo pulí y traje el escarbadiente. Es decir, las dos personas llegaron al mismo objetivo. Nada más que los dos fueron eficaces. La diferencia está que Silvina fue eficiente, porque hizo el mismo resultado al menor costo posible. Y eso parecía una tontería, pero tratamos de plasmarlo en el equipo y así fue. Entonces todo lo nuestro era fácil. ¿Por qué? Porque era blanco y negro. Entonces, mientras los demás equipos gastaban fortuna en gigantografías, se ponían ropa con lo que significaban los colores, por el isólogo, el isotipo, nosotros teníamos eso. Si ustedes me permiten, para que ustedes entiendan algo más, y esto es real, y lo que significó para mí, en esa ventana que está ahí, nosotros colocábamos nuestra marca. Y si vos, Gabriel, me permitís ahora, me ayudás, les podemos mostrar, ¿sí?, lo que era la marca. Si me permiten. Antes la confundí con un alumno. Te juro. Entonces licencia, no, pará, algo acá. Bueno, yo creo, no sé si todos la conocen, la licenciada Natalia. Ahora vamos a ver, ¿qué trajo? Mirá, 2001. No, pará que saquen fotos, pues, please. Ahora se entienden por qué hoy era el aula 18, por qué no fuimos al aula magna. Este trapo del 2001, cuando me dijo el otro día que lo tenía. A ver los reos. Bueno, se entiende. Esto de la uva no se consigue, definitivamente. Bueno, esto es lo que decíamos nosotros, ser eficientes al máximo. Yo lo traje porque, bueno, más allá que Gabriel dice, tenés el trapo. No le importaba si yo tenía dos piernas, no le importaba. Tenés el trapo. Bueno, esta era nuestra marca, nuestro isólogo, nuestro isotipo. Nos costó bastante. Acá está, y sigue vivo. ¿Sí? Y 24 años. No sé cómo se entiende. Y ¿Ves, Marina, cuando vos me decís que yo guardo un montón de cosas? vamos a Sí. A ver. Bueno, tendríamos que guardarlo allá atrás, no sé dónde, pero...
Y venía acompañado no se puede creer. ¿Se imaginan la emoción? Bueno. Otra vez. Me falta la foto. Ah, no, pero conmigo no. A ver. No, me muero. Ahora con él, esperá, y con él. Y ahora cambiamos. ¿Sabes los stickers que voy a hacer con esto? Soy padre de familia. Bueno, a esto se le agregaba en goma eva blanca el número de documento que era... Tonterías que uno en su momento pensó que eran tonterías, pero después se dio cuenta que no están así, porque digamos que nos cobijó con una idea en común. Y le repito en algo, no nos conocíamos. Bueno, y eso nos hizo ser desafiantes, estábamos siempre al límite, éramos muy pícaros. Cuando había que presentar el producto, nos preguntaron y nos exigieron que digamos qué íbamos a presentar, porque... Y para sorpresa de ellos también decidimos hacer un perfume. ¿Sí? ¿Hacer un? Perfume. ¿Sí? ¿Sí? Artemisa, la diosa de la griega. Artemisa. Bueno, esas son anécdotas que si bien... Ahora, la clase no empezaba. La Yo clase... decidí... Claro, uno de nuestros, digamos, aciertos fue entender también otro concepto, que es la comunicación. Es fundamental y se los digo, no, pero... Una de las cosas que es importante, decía, es la comunicación, ¿sí? Todo aquello que no se comunica no existe. Entonces, para generar un contenido, nosotros, en nuestro formato y respetando nuestros colores, obviamente, entregábamos una choreada del colores y estilo. Era la tapa del diario Clarín, totalmente modificada a nuestro gusto. Hoy hace 20 años que es el director del diario La Unión. En aquel momento nada que ver con diario. No. O sea, No. se ve en el Ojo, storytelling, ¿no? ojo con lo que eligen. Ojo. Y bueno, y empezamos... ¿Cómo se llamaba eso? ¿Qué cosa? Lo que distribuían. Nosotros distribuíamos el diario de la celda. ¿Sí? La clase no empezaba. No, No empezamos... estaba el diario de la celda. Claro, nosotros empezamos con 5 o 10 fotocopias para repartir y en un momento llegamos a hacer 55 Llegó a mis manos y dije no. porque venían por ahí de otro aula, mirá, porque ¿qué hacíamos? El contenido de eso era todo lo que pasaba en la clase. Solo pura y exclusivamente la clase. Bueno, estaba la frase del día que estábamos todos atentos a ver qué decían. Si por ahí decían, ay, yo tengo un redondo cuadrado, la frase del día, el profesor tal dijo, ¿no? Después teníamos La cotorra era peligrosa. la sección La Cotorra, donde inventábamos chismes, ¿sí? Y la cuestión era que era muy ameno, entonces empezábamos la clase de esa manera. Nos fuimos posicionando de esa manera con los elementos que nos transmitieron. Imagínense el posicionamiento que lograron, que creo que no ocurrió nunca que no tenía el diario de la celda. Se distribuía los sábados, Sí. había más tiempo. Entonces, yo lo primero que comenzaba, decía, tal diario, distribuía el diario. Sí. Y comentábamos el diario, pero que era una disrupción enorme. Las tapas eran geniales. Por ejemplo, Racing en ese momento llenaba todas las canchas todo, y me ponían Racing goleó 1-0, 25 personas colmaron el estadio. ¿Sí? Después, bueno, hay cosas que no se pueden decir, pero lo vamos a decir. Yo no sé si se creaban rumores o no, pero los sí. profesores nos teníamos que cuidar más que nunca. Sí. Empezaban a comentar cualquier cosa. Claro. Y esto era incontrolable. Tenías un ayudante muy... Sí. No, Tenía un ayudante, no, ya sé no, quién es. muy- Alejandro. creo que sí, muy elegante. Alejandro muy era Brad elegante. Pitt. Alejandro era, digamos, un chico diseñador de publicidades sociales, muy amigo mío y compañero de platea en Racing. Entonces, realmente muy amigo. Y conocí, bueno, publicidad venía muy bien para nosotros.
Y yo también había estado en esa facultad y él me conocía muy bien. Y era, sí, las pibas impresionantes. Brad Pitt le hubiera envidiado. No, y entonces por ahí decía, no sé, decía, Antonella, vos tenés... No existía este marketing que existe hoy, ¿no es cierto? Estamos hablando hace casi 25 años. Entonces decía, Antonella... Y entonces salía en la cotorra. Joven profesor, ¿sí? Y entonces, y una vez hubo un inconveniente, nos comentó que él llevaba el diario a la casa. Nuestro diario era una fotocopia con una sola carilla, estamos de acuerdo, ¿no? Y había tenido problema con la pareja en ese momento, porque el joven profesor de los miércoles, no sé qué, o sea, no marcábamos el nombre, pero era él. Pero era todo un chiste, y hubo un revuelo terrible, bueno. Pero esas cosas se dieron y fueron, obviamente que es un cuatrimestre, no es un solo sábado, son muchos, es confianza, es soltarse, es entender ciertos conceptos, es llevarlos a la práctica. Hoy yo lo estoy mirando con claridad eso. Hace 20 años atrás yo quería el cartón, que diga Claro. licenciado. Pero vos Sí. fijate, pues esto parece que surge muy espontáneo, hablamos 2 minutos y surge todo. Ahora, esto no es casualidad, porque cuando él y su equipo diaraban contenidos, pensaban inmediatamente en un target, pensaban tal vez intuitivamente en cosas que dieran que hablar. La agenda la manejaban ellos. Nosotros ya decíamos, che, ¿qué dirá la celda? Yo le decía a mi celda, cuidado con la celda. La celda era el diario de la celda, ¿no? Porque la jerga era la celda, el diario. Y bueno, realmente yo en un momento, obviamente me gusta saber qué pasa con cada uno de nuestros graduados, pero es imposible. Y en un momento, yo digamos, a mí el diario de la Unión les quiero decir que me gusta de siempre, porque primero me gustan los productos de la cultura, después me gusta Lomas de Zamora. La historia del diario de la Unión y la historia de Lomas están muy ligadas. Creo que el diario de la Unión debe ser una de las marcas más antiguas de Lomas. Yo soy un estudioso de los últimos 40 años, 50 años de las marcas de Lomas, pero no de las marcas más centenarias. Y creo que Lomas tiene instituciones increíbles como puede ser el Colegio Barker, el Colegio San Albano, el diario La Unión, el Club Banfield. Soy de los Andes, pero digo el Club Banfield antes, pues estoy hablando de marcas de 1800. ¿Sí? No sé qué época es, pero la Biblioteca Mentruy, una entidad tremenda. El Lomas Athletic Club, primer campeón de rugby, primer campeón de fútbol, primera cancha de golf de Argentina. O sea, Lomas tiene una riqueza de marcas del siglo XIX increíble, entre las cuales tenemos al diario La Unión, quinto diario del país. Sí, vamos a aclarar algo. Es el quinto diario más antiguo del país en circulación. ¿Sí? Claro, en circulación. Que no es un tema menor. Y como es importante, y sé que si alguno me lo va a preguntar, me viene con el machetito, y que sepan que la capital de Rosario fue fundada el 15 de noviembre del año 1867, es el primero. El segundo, ¿cuál será? ¿La Nación o la prensa? La Prensa, que fue fundado el 18 de octubre de 1869. Tercero está La Nación. La Nación fue fundada... Bartolomé Mitre la funda, imagínense, ¿no? La familia, sí, el 4 de enero de 1870. Después viene el Día de la Plata, el 2 de marzo de 1884. Y después viene la Unión. ¿Sí? La Unión fue fundada el 6 de marzo de 1897, ya cumplió sus 127 años de vida. Y, como dijo Gabriel, nos trasciende. O sea, hay cosas que nos gusten o no nos gusten, nos trascienden. Cuando yo era chiquito, si vos me permitís, Sí. eh, ¿Fuiste chiquito? soy chiquito. Ah, sí. Me refiero a mi estatura, unos claro, sí. 69, unos 70. No, simplemente yo nací con el diario de La Unión y obviamente siempre había un diario nacional, que normalmente era La Nación o Clarín, y el referente local era La Unión. Lo que pasa es que había cosas que uno tenía que ir a La Unión.
que después la va a decir él, pero yo voy a decir por ahí la que de chiquito más me pegaba, que era, bueno, Racing lo veía en todos lados, pero yo quería saber cómo salía en los Andes cuando jugaba de visitante y todo, y la Unión, ibas a la puerta de la Unión y ponía el resultado más rápido que cualquier radio. Entonces siempre nosotros íbamos cuando los Andes jugaba de visitante a ver el resultado en la Unión, o cosas que cuando estaba en Hipólito Yrigoyen, bueno, ahora está en Hipólito Yrigoyen, pero... En el 8867 estaban claro, antes y ahora no. Y para que tengan una idea, bueno, antes no se sacaban como ahora fotos en cualquier instante. Para mí el momento que yo me recibí es cuando di la última materia, pero bueno, hay un momento que la colación de grados, y la única foto que yo vi de esa colación de grados fue tapa de la Unión. Yo estaba justo en primera fila de los graduados, fue la 10ª colación de la facultad y una de las primeras de la universidad, entonces una colación de grado de la tapa de la Unión. Y eso hace que este diario tenga una familiaridad con nosotros muy fuerte, y por eso dar referencia a una historia familiar tiene que ver con muchas cosas. Cualquier habitante de Lomas de Zamora siente que la Unión durante mucho tiempo, y tal vez ahora también, pero los tiempos fueron cambiando, durante mucho tiempo la Unión fue parte de la familia. Porque algunos leía Clarín y la Unión, La Nación y la Unión, algunos solo la Unión, algunos Crónica y la Unión, pero la Unión era un infaltable. Y un infaltable en las conversaciones. Y cuando digo una historia familiar es porque obviamente detrás de la Unión siempre hubo familias. Y no voy a develar, digamos, ni spoilearle a él su diálogo que vamos a tener, pero van a ver que eso, por algún motivo, después no es una familia. Entonces, uno de los propósitos es ver casos exitosos de continuidad familiar y otros casos que a lo mejor las familias, por distintos motivos, no pudieron seguir adelante con el tema empresario, que vamos a diagnosticar porque, y ahí está digamos, el link perfecto con lo que es la dirección de empresas y la dirección de empresas familiares, ¿no? Porque hay empresas que pueden seguir y empresas que no, y de los fenómenos de la continuidad, la sucesión en el liderazgo. Pero bueno, quería justificar el título. Bien. Este insight que hicimos con el tema cómico de la real, ante todo, pero cómico también, de la celda, tiene que ver también con una cuestión de que a mí me gustaría muy humildemente dejarles, ¿sí? Tomen los conceptos y por más abstractos que parezcan, se van a dar cuenta que en el día a día después son como personas que ustedes se las van a cruzar, esos conceptos, ¿sí? Y es importante que cada uno de los que esté acá esté preparado para liderar. Liderar no es mandar, gritar, liderar es otra cosa, y lo digo desde el más humilde de los lugares. Liderar a veces es liderarse a uno mismo, tener esas ganas de levantarse a crear, de hacer, del hacer porque uno considera, está convencido de que hay que hacer, y no de hacer porque me va a significar 5 pesos más, un día de vacaciones más, hacer por hacer. Eso, la sumatoria de todas esas acciones nos van a conducir a algo. Pero hay cosas que son importantes tener, son los conceptos, ¿sí? Alguna vez una persona me dijo, mirá Adrián, yo tenía 17, 18 años, es mejor estar preparado y no ser llamado que ser llamado y no estar preparado. Y me gustó el juego de palabras, pero después me di cuenta que, y ahora después les voy a contar y por qué lo ato a esto, tiene que ver con que no hay que saltarse etapas, hay que entender los conceptos, hay que decirle, Gabriel, no te entendí nada. Quiero entender, porque si yo no entiendo, independientemente si te lo toman o no te lo toman en el examen, lo tienen que entender, porque después es una herramienta que uno tiene en la caja de herramientas y que si no sabemos bien o no entendemos bien para qué sirven, nos vamos a encontrar un día poniendo un clavo en la pared con un calibre. Sí, pero el clavo está puesto. Volvemos al ejemplo de eficiencia y eficacia. Pero si sabemos utilizar las herramientas de la manera correcta, vamos a tener un resultado mucho más ventajoso por un lado, pero mucho más satisfactorio para nosotros mismos, ¿sí? Y vamos sumando,
como todo. Hoy hicimos 5 kilómetros, mañana queremos hacer 5 kilómetros y una cuadra. Pasado, y cada vez vamos a ir tomándolo más. Pero por eso, quiero dejar en claro algo. La facultad es algo que se disfruta después que uno no está en la facultad. Cosas que nos deja la facultad, las vamos a ver después de un tiempo. Es como ese buen vino que se cosechó hace 10 años atrás, ¿sí? Tiene un tiempo. Ese ejemplo del embarazo que dio hoy Gabriel tiene que ver, hay cosas que tienen tiempo. Y todos vivimos con tiempo. Pero bueno, como lo tenemos que atar, yo quiero atar dos partes. La primera es la parte que les va a servir a ustedes, que es profesional, después vamos a la parte histórica de esto, y en el concepto eso de estar preparado más allá de ser llamado o no ser llamado. Cuando yo terminé la facultad, como todo lo que queremos ser gerente, queremos ser gerente, ya está. O ponernos nuestra propia consultora, ya está, listo. En ese momento era el escritorio, alquilar no sé qué, un teléfono, etcétera. Nosotros teníamos en la celda el 0800. Sí, era mentira, porque en ese momento cuando llamabas al 0800 222 la celda o algo así, decía, en este momento la empresa no puede atenderlo, por favor intente más tarde. Entonces todos se pensaron que nosotros habíamos... Bueno, éramos muy delincuentes. Entonces... Por eso estaban en la celda. Salí con esa idea y logré poner mi propia consultora, pero más allá de eso, había algo que me atraía, que es el tema de absorber conocimientos. Y un allegado me presentó a un juez que me dice, ¿por qué no haces un posgrado? ¿Sí? ¿En qué? Y me dice, mirá, podés hacer prácticas jurídicas, tenés un posgrado en todo lo que tiene que ver con lo judicial y podés ser perito en ciertas materias que tienen que ver con lo tuyo. Entonces ahí me dice, podés auditar empresas, podés hacer... Ah, me interesa. Entonces me hice el posgrado, ¿sí? Me anoté en el curso, lo logré terminar, y luego me anoté en la lista de peritos oficiales de la provincia de Buenos Aires para el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Me tocó, creo que la primera fue intervenir una línea de colectivos porque no pagaba, entonces ir a intervenirla para perito recaudador. Una de las, se dice, desinsaculaciones, ¿sí? El sorteo, me tocó ser coadministrador judicial del diario La Unión. ¿Por qué? Porque el diario La Unión estaba en ese momento tomado por los trabajadores, policía, en concurso, 3 cuotas de concurso impagas, o sea, estaba quebrado. Técnicamente estaba quebrado porque 5 veces ascendía su patrimonio en relación a lo que era su activo. Su pasivo en relación a lo que era su activo. Bueno, se imaginan que yo entré agrandadísimo, porque voy al diario La Unión, y me encuentro con una persona que estaba con un pedazo de sándwich en la mano, y me dice, ¿qué es lo que quiere? Mirá, me presento así, yo saquito, corbata. Acordate que se filma todo por las dudas, ¿no? Acordate que se filma todo por las dudas. No, saquito, corbata, y fue el primer impacto. Y después, bueno, la realidad de la empresa revolvió todo ese conocimiento que uno absorbió en la facultad, el tener que entender que, bueno, lamentablemente no estaban bien las cosas, esa digamos, situación totalmente adversa para el diario fue una oportunidad para mí. Y se ve que estaba preparado cuando fui llamado
porque algunos conocimientos tenía. Entonces, bueno, hubo que ordenar, etcétera, un montón de cositas que ustedes ni se pueden imaginar, pero a lo que voy es, no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Sí? O sea, yo seguí un tiempo con mi consultora, seguí un tiempo haciendo peritajes, pero en un momento me di cuenta que eso era lo mío. ¿Te Entonces, acordaste del diario de la celda? claro, totalmente. Largué y fue una decisión muy fuerte, pero porque noté que podía llenar internamente, profesionalmente y ergo personalmente, no económicamente. ¿Sí? Lo aclaro por las dudas. Vos pensás lo siguiente, yo miré el diario de la Unión y un día aparece director Adrián Ruétalo. Yo digo, este delincuente está Sí. Entonces, bueno, pasó por la eso. celda, obvio, ¿no? Bueno, pasó y después de un tiempo, bueno, largo el tema concurso, etcétera, situaciones, se logró, yo coadministraba, no administraba, coadministraba con las personas que llevaban adelante en ese momento la administración. Bueno, lo saneamos una cosa, después saneamos la otra, después empezamos con una, después... La ventaja que tuve es que atrás mío había una marca de cientos de años. Entonces no es lo mismo decir vengo de la bulonera Cacho que decir vengo del diario La Unión. No es lo mismo. La marca, habría que hacer una medición hoy, no sé si la tenés, pero la fortaleza que tenía en los años 60, 70 y 80 era increíble. No. En la década del 80 fue, sí, en la década del 80 fue el mejor momento que tuvo La Unión, porque, a ver, no había un auto que no se vendiera por La Unión, como dijo Gabriel, consumías el Clarín y La Unión, La Nación, La Unión. Para buscar trabajo, para cualquier cosa en el ámbito La local, Unión. La Unión era la referencia. Porque no existía, o sea, los medios de comunicación a los que se accedía era Radio Rivadavia, Canal 13, Canal 7, hablan de lo nacional, pero de lo local nadie se entera. Hoy la diferencia es abismal en cuanto al acceso a la información. Ahora bien, este insight que yo les digo es para que ustedes entiendan, y donde me quiero parar es fundamental, en aprender las cosas. Y uno no sabe que tiene tantas herramientas o que le dieron tantas herramientas o manera de ver las cosas hasta el momento en que se encuentra con la situación. Eso es así. Entonces, bueno, después... Ellos hacen muchas cosas hoy, como vos decís, son épocas diferentes, así que no vamos a comparar, vamos a destacar que lo que ustedes hacían era muy bueno y que lo que ellos hacen muy bueno, pero ese juego lúdico de estamos detenidos y por eso nos pusieron presos, íbamos a jugar con el diario y elaborar contenidos, todo eso que vos jugaste no es casualidad, Sí, en algún momento conectás puntos. Sí, después me lo cobraron. Sí, quédate tranquilo. Entonces, es más, estuvimos en un momento, estuvo por ser allanado con policías y todo lo demás, porque bueno, la situación... Caso muy complejo. Sí, fue una situación muy compleja, no vamos a entrar en detalles, pero que ahora después lo vamos a atar con lo que tiene que ver una empresa familiar. Contá un poquito de la historia de la familia, cómo es el día así muy rápido. Bueno, yo tengo un concepto por ahí más amplio y digo, empresa, todas las empresas son de familias. Porque detrás de un gran banco hay accionistas, y esos accionistas son seres humanos, y esos seres humanos tienen una familia. O sea, será directamente poseedor de la acción y la decisión o en forma conexa. Pero no existe una empresa que sea propiedad de algo que no sea una persona, ¿sí? Entonces, lo que caracteriza por ahí a las empresas familiares es que el núcleo de decisión está basado en pocas personas que comparten un vínculo sanguíneo, afín, y que se basa fundamentalmente en la decisión.
Y las decisiones son las que marcan el rumbo de cualquier empresa, y esas decisiones, cuando tienen un tinte familiar, porque son más directas, se ve muchísimo más en una pyme que en una gran empresa, hace que nosotros asociemos directamente con la empresa familiar y las empresas. Y en realidad no es tan así. Solamente hay una cuestión de tiempos y de actores que toman las decisiones. Hoy dijo Gabriel que en una empresa grande hay 10 personas en marketing. En una empresa chica hay una. Pero esa una tiene nombre, apellido, lo conoce al dueño, sabe cuáles son sus debilidades, y más allá de la parte de función, hay una cuestión que no se puede describir bien, que es la relación humana, directa. Bueno, este diario, en este caso, primero es una empresa, es una pyme. Fue fundado en 1897 por una familia. Esa familia, después de unos años, vendió el diario a otra familia. Esa familia lo hizo fuerte, lo despegó, lo hizo crecer, lo hizo llegar a lugares donde la primera familia no tenía la idea. Pero ¿qué ocurre? La habilidad, la visión de esta nueva familia estaba en cabeza de una sola persona. Y esa única persona no tuvo la capacidad o la visión, más allá de toda la inteligencia, de poder preparar la continuidad, ¿sí? Esa sensación que está adentro de todos nosotros, que somos inmortales, ¿sí? Y no preparar al otro, o todavía no, se dio que una vez que falleció esta persona, la inercia de la grandeza que tenía esta empresa lo hizo continuar, pero no sobre los carriles normales que tenían anteriormente, o firmes, mejor dicho, que tenían anteriormente, sino una inercia que quien lo estaba manejando o quienes estaban manejándolo por ahí no lo podían llegar a entender, pero porque no vivieron la esencia de la empresa. Después, bueno, situaciones exógenas a la empresa, como la hiperinflación, los problemas, obviamente que impactan y pegan. Alguien me va a decir, sí, pero a Clarín lo fortaleció y a la Unión lo destruyó. Y volvemos al concepto de para qué estábamos preparados o cuál es el escenario el cual se proyectan estos decisores de acciones hacia el futuro. Entonces, ahí creo que hubo la falencia, y hay una regla que dice que el abuelo lo funda y el nieto lo funde, ¿sí? Que pasa en la mayoría de las empresas. Pero por ahí uno también va a decir, porque no sirve para nada, porque no. A veces, más allá de la característica personal de cada uno, ese conocimiento del negocio, ese conocimiento de las herramientas para posicionarse, para segmentar, para administrar, los carece. Y como los carece, no es consciente de que los carece en la mayoría de los casos. Entonces, la buena voluntad es lo que va adelante del profesionalismo. Entonces, uno está convencidísimo de que está haciendo las cosas bien, pero no tuvo la inteligencia de decir, ¿estoy haciendo las cosas bien? A ver, comentame, ¿qué te parece? ¿Vos lo ves así? Entonces, esa situación se repite en el día a día y entran infinitos factores, digamos, la parte egoísta, la parte de sentirse el núcleo de todo, la parte de sentirse omnipotente, la parte. Eso lo que hacen es agravar la situación existente, que es la falta de conocimiento. Y yo siempre voy a hacer hincapié en lo que tiene que ver con el conocimiento. ¿Lo pueden utilizar o no? No ocupa espacio y siempre sirve. Entonces hay que estar preparado. Entonces, es esa transición entre el abuelo y el nieto,
no es natural. Sanguíneamente sí, pero profesionalmente no. Si el abuelo tenía secundaria, el nieto tiene que tener posgrado universitario. ¿Estamos de acuerdo? Y el bisnieto tiene que tener 8 posgrados universitarios. O sea, porque el conocimiento es lo que va a marcar la diferencia entre una empresa y una empresa exitosa. Esa es básicamente. Es poder manejar herramientas que nos permitan minimizar el tiempo, minimizar los costos, generar escenarios de posibles situaciones y sobre ellos hacer modelos para digamos, enfrentarlos, ¿sí? Hago un paralelismo simple. Si en la celda hubiésemos tenido WhatsApp, hubiese sido otra cosa, ¿está? Pero nos recibimos Me lo quiero imaginar. nos recibimos sin WhatsApp, ¿está? Sin internet casi. Si no, teníamos dial-up. No, y había que bajar y algún apunte que decía, está en... Bueno, olvídense. Entonces, a pesar de eso, logramos conocimiento. Entonces, está demostrado que el conocimiento es algo que se transmite, no importa de qué manera o en qué medio, pero el conocimiento se debe transmitir. Y ese conocimiento se debe absorber. Y ese conocimiento que se absorbió se debe entender, porque si no se entiende, es lo mismo que nada. Entonces, esa situación del abuelo lo funda y el nieto lo funde es muy simplista y hay que analizar cada uno de los casos. Ahora, hay también empresas que nacieron con familiares, se fortalecieron, se ramificaron en distintas áreas, se potenciaron y tuvieron la grandeza de decir, yo no sé leer, así que vamos a contratar a alguien que sepa leer, que nos pueda ayudar a guiar, que no solo la sangre es la que maneja el negocio, sino el negocio es el que tiene que marcar hacia dónde vamos y conseguir los mejores elementos, así como la mayoría de las empresas buscan la mejor materia prima para hacer su producto, en el negocio también hay que encontrar la buena materia prima, porque es algo que no se puede cuantificar simplemente, sino que tiene que ver con un montón de situaciones. Bueno, dicho esto, ya saben que somos el quinto diario más viejo en circulación del país, que hasta Gabriel fue chico e iba a ver los resultados de los Andes a la Unión, pero para mí, más allá de que era la Unión, o es aún la Unión, primero era un desafío y luego era una empresa. No importa si hacía tornillos, si hacía noticias o fuera una funeraria. Es una empresa, es decir, debemos maximizar los resultados, debemos ser eficientes en cada una de las acciones que llevamos adelante, debemos razonar lo que vamos a hacer y fundamentalmente debemos estar seguros de lo que debemos hacer. Y para estar seguro de lo que queremos hacer, hay distintos procesos, ¿sí? Entonces, cada uno va a tener el suyo. Uno se va a poner frente al espejo, va a decirlo, se va a escuchar y va a decir, no, pero acá estoy equivocado. Otro va a hacer calculitos, otro va a hacer un Excel, otro va a hacer lo que fuere. Hay improvisados. Ojo, la improvisación no es mala, ¿eh? A veces sale bien, ¿sí? Entonces, es importante tener el concepto ese. No importa lo que tenemos adelante por su valor en sí o su precio en sí, sino por lo que representa para nosotros y el desafío que representa para nosotros. Si hay algo que para ustedes no va a representar un desafío, córranse. Córranse a tiempo, porque no hay posibilidad de éxito. Será mañana, la semana que viene o dentro de 2 años, pero el fracaso está garantizado. Entonces, hay que hacer un estudio de lo que queremos hacer, valga la redundancia, para poder hacer un plan
Así como tenían el plan de marketing, el plan de minimización de costos, el plan es planificar, no es una palabra de marketing, es planificar, es decir, bueno, yo puedo hacer modelos para decir, si yo vendo a $1 y me sale 99 centavos, ¿sí? Voy a tener un 1%, ¿sí? Pero si la posibilidad de riesgo es del 4%, en algún momento voy a quedar 3 abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que entender lo que queremos hacer. Y volviendo al tema del diario, lo que hubo que hacer es, primero sanear, primero ver todas las pérdidas que tenía el barco para que no siga entrando agua, dejarlo a flote, entender que de la manera que se estaba no era posible, convencer a la familia de vender parte de su paquete accionario mayoritario para que tomen decisiones fue una de las tareas más difíciles, entendible, porque es un bien familiar. Y ahí el desafío de ayornar. Para que ustedes tengan una idea, cuando yo ingresé al diario como coadministrador judicial, el diario se imprimía en sus características 16 páginas, 8 color y 8 monocromática, o blanco y negro, como lo quieran decir, y se hacía el trabajo, se colocaba en un archivo PDF, ¿sí? O JPG, eso se imprimía en una impresora láser, en una hoja en tamaño A3, en papel vegetal. Ese papel vegetal se colocaba en planchas, en un astralón, ¿sí? Por milímetro, como es el sistema de impresión y sobre todo color, se separa el color en 4, todo el color que ustedes ven se separa en 4, amarillo, magenta, cian y negro, y son pequeños puntitos, y eso tenía que ser perfecto a micrones, estamos hablando, pero bueno, se ponía eso, de ahí se pegaba eso a la plancha se ponía en la isoladora le daba la luz, transmitía la imagen a la plancha pasaba a la reveladora, que le pasaba un líquido, estaba listo para ir a la rotativa. ¿Ah? Bueno, en el año 2013 se logró comprar lo que se llama un sistema de copiado CTP, copiado directamente a plancha. Entonces el PDF lo hacía diseño, lo armaba con el software pasaba el PDF en la planta, tomaban el PDF, ponían la plancha virgen y salía la plancha revelada y lista para la rotativa ya con luz violeta. Fuimos el cuarto diario en tener esa tecnología en el país, luz violeta en el año 2013. ¿Sí? Entonces hubo un cambio. Pero ¿estuvimos mejorando? No, se recuperó el terreno perdido. En realidad ahí recién nos pusimos las zapatillas para poder caminar. Antes no teníamos zapatillas. Ahí es como que recién en el 2013 volvió a empezar a hacer el diario competitivo. Obviamente con las visiones que cada uno quiera decir. Bueno, más tecnología, menos costos, menos gente, más desempleo. Cada uno lo va a ver del lugar que quiera, pero nosotros tenemos una función. Nosotros debemos maximizar los resultados de la empresa en la cual estamos y nuestra función es optimizarla. Nos guste o no nos guste. No significa que haya que ser totalmente inhumano, insensible, pero tenemos que entender claro que somos funciones. Yo siempre les digo a mi equipo de trabajo, no nos olvidemos que somos funciones. Yo no os voy a hablar con cosas personales. Somos funciones. Nunca me voy a dirigir a una persona. Me voy a dirigir a una función, porque mi función maneja, porque es la función, otras funciones. Y equivocarnos en eso nos puede hacer perder el rumbo. Y perder el rumbo en nuestras posiciones son muy, muy peligrosas.
Entonces, a veces digo, una función es un guante. Y la persona es la mano que lleva adelante ese guante. A veces te queda chico el guante, a veces te queda grande el guante, pero no nos confundamos, no estamos hablando de la mano, ¿eh? Estamos hablando del guante, que son las funciones. Y esas son las que debemos optimizar, organizar y concatenar de manera tal que nos permita a nosotros lograr los objetivos. Básicamente es eso. Yo no lo puedo creer. Así que bueno, nada. Las vicisitudes de la pyme están bien reflejadas en todo lo que ha pasado en esta empresa. Está viva porque atrás de ella había una historia. Perdón. Atrás de ella había una historia. Y atrás de esa historia había un posicionamiento, una marca que nos reflejaba. No es lo mismo que, te voy a decir con todo respeto y muy anecdóticamente, que la firma Seco de gaseosa tenga 10 años de crisis a que la tenga Coca-Cola. ¿Sí? Coca-Cola naturalmente va a salir adelante porque tiene un prestigio, tiene una marca. Haga una exageración, ¿estamos de acuerdo? Con todo respeto a la marca Seco, pero lo traigo solamente como ejemplo. Entonces, también somos responsables de eso. Cuando cada uno de ustedes se encuentre en la posición de decisión en cualquier empresa, son responsables. Entonces, si no hacen las cosas con el corazón y con la cabeza, es muy riesgoso. ¿Sí? Andá pensando en un mensaje final, ya vamos redondeando, podríamos hablar mucho, pero bueno, creo que es una linda historia de aquellos estudiantes que se sentían cumpliendo una condena y vieron una oportunidad, esa oportunidad de esos, entre comillas, condenados a esa pena de cursar marketing fue crear un diario y años después te tocó ese desafío y no solo el desafío del diario, sino bueno, de la gestión del diario, para lo cual de alguna manera quedó reflejado. Tuvo muchas cosas que a lo mejor no sabías para qué las estabas estudiando, pero que las aplicaste y que es un poco lo que le querés transmitir. Y esto lo ligamos como que obviamente el diario es familiar en todo sentido, pero también fue creado y desarrollado por familias y con el gran respeto que merecen esas dos familias, sobre todo la que lo hizo, bueno, la que lo fundó y que la hizo crecer. Lamentablemente no quedó en manos de la familia la conducción. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero también la mayoría del paquete accionario no está en manos de esa familia y eso es lo que, bueno, uno trata de que no ocurra, ¿no? Tal vez si esa persona hubiera estado preparada para la gestión, pero vos hablaste de conocimientos, cosa que obviamente me sumo a tu comentario, y acá necesitamos algo más específico, porque son conocimientos, pero aplicados a gestión, algo muy específico, ¿no? Porque podrían tener conocimientos y otra profesión. Sin embargo, en la empresa familiar hay que preparar personas para la gestión de la empresa familiar. Esto es muy complejo. Bueno, pero también cuando hay una marca detrás, la empresa puede continuar, que es lo que te ocurre hoy. Sí. Seguramente, si es de tu agrado, ¿no? Ante todo, ¿cómo viste la celda? ¿Cambió o no cambió? Y un poquito, sí. Veo esos aparatos ahí colgados que no teníamos. Esta cosita, blackout. Funcionan todas las luces. Y la puerta no es de madera. Sí. ¿Saben por qué el blackout, no? Porque en invierno todo bien, las clases eran hasta las 9 de la noche, un poquito más a veces, pero de movida hasta las 9 siempre. En verano todo bien, pero en invierno todo bien, porque oscurecía rápido, pero en verano la última parte estaba buena, porque de 7 a 9 todo el material se daba con diapositivas colores, ¿sabés lo que era para aquella época? Pero necesitábamos oscuridad. Entonces los alumnos pegaban papel afiche, pegábamos de todo para tener oscuridad, porque si no, la diapositiva, saben lo que es, ¿no? Son muy jóvenes, pero... No. Algún abuelo suyo, ni los padres, pero... Las filminas.
Filminas y diapositivas, las dos teníamos. No, diapositivas. No, eso. Mirá, el otro día tuve que tirar todo con la mudanza. ¿Sabés lo que era la clase con diapositivas? Con el carrusel. Porque eso mostrabas color. Y yo mostraba campañas de todo el mundo. Y eso estaba plena oscuridad. Estaba mucha más oscuridad que la transparencia. Porque la definición era alucinante. Bueno, había que tapar, te habrá tocado vos, pero todos los cuatrimestres venían y tapaban las ventanas, no tenían nada. Bueno, las filminas tenían los colores de la celda, recuerdo. Obvio. Mirá, Ana podría estar en la celda. Yo lo que noto que por ahí están como muertos de frío, es así, ¿no? Sí, fíjate, bueno, nosotros no teníamos miren la ese inconveniente. climatización, si está bien el aire acondicionado, no sé cómo está, pero Acá están bien y allá se están muriendo de tenemos frío. aire acondicionado, así que podemos climatizar. No sé en cuánto está, pero tendría que estar en 24. No sé en cuánto está, pero fíjate, creo que en 24 debería funcionar bien. No. Pero mira, tenemos aire acondicionado, Bueno, como sí, verás, sí, pizarrones. no. O sea, cambió la celda. me invitaste para refregarme todo esto. Ahora, yo le haría una pregunta a los chicos. O sea, la celda cambió, pero ¿sí están condenados o no? Yo no sé si alguno de los chicos tiene la necesidad de hacer alguna consulta, por más tonta que pueda ser, por ahí vale la pena, puedo ayudar en algo, puedo contestar algo de alguna duda que tengan, porque bueno. Sí, yo te iba a decir justo antes, por ahí por razones de tiempo a lo mejor no nos podemos entender tanto. Fíjate cómo pasa el tiempo, impresionante. Estamos a más de una hora y se voló. Si es de tu agrado, podés venir otro día y por ahí hablamos más desde... Yo creo que el desafío de los medios es tremendo hoy, ¿no? Entonces podríamos hablar una cantidad de cosas enorme, porque si cualquier empresa es difícil, ni hablar medios, y particularmente, digamos, un medio local, la tiene muy difícil hoy. Regional. Regional, tenés razón, es regional, correcto. Y fundamentalmente, bueno, en tu caso hay que hacer una reinvención nuevamente de varias cosas. Creo que más allá, hoy hicimos hincapié en el caso del tópico empresa familiar y el foco está puesto en no hubo continuidad, sí de la empresa, pero sí de la familia, no de la familia por falta de sucesión en el management. Y digamos que quien sucede en el management es él, pero de un modo totalmente... A él nadie le explicó nada, tuvo que hacerse. Y creo que lo pudo afrontar gracias a la formación universitaria que tenía, más allá de lo que él, obviamente, se puso a hacer y a estudiar. Porque como siempre digo, la facultad te puede dar mucho, pero no te va a dar todo, hay cosas que dependen de vos. Él puso mucho de él para estar donde está. Y creo que en sí, como caso de negocio, me parece que es un caso que seguramente va a tener, voy a utilizar la metáfora del diario, ya sea en papel o en digital, va a haber nuevas páginas para poder comentar. Ojalá que sí sea. Si querés venís de vuelta, si es de tu agrado. ¿Los voy a aburrir otra vez? No. No, pero puede cambiar. Acordate, como dice la Chiqui Legrand, el público se renueva. El público se renueva, sí. Bueno, no sé, a mí me gustaría, no sé si alguno tiene alguna consulta o algo, pero si no... Macarena. Particularmente estoy muy impactada con lo que es la industria gráfica. Mi parte profesional se desarrolló en FEMPAR, que es una papelera de la zona de Avellaneda, y en papel de prensa. Así que, bueno, nada, muy interesada. Yo tengo dos consultas. Una es saber cuáles fueron los diarios que tuvieron, incluso hablaste que era mi cuarto diario en tener la tecnología en 2013, cuáles eran los que tenían los primeros. Y por último, cómo ahora afrontan este cambio digital, que es lo que más tiene seguramente golpeado al diario. Bien. Los 4 diarios exactos no los conozco. Sé que la gente de ACFA en su momento nos dijo cuando trajo la tecnología a la planta, nos comentó eso. La Nación es uno, ¿sí? El diario 1 de Mendoza, el de Mendoza no recuerdo. ¿Uno puede ser? Sí, el 1 de El Mendoza. Grupo Vila, seguramente, ¿no? Sí, y después no recuerdo. Sé que nosotros en La Luz Violeta fuimos anteriores a Clarín, ¿sí? Pero 2, 3 horas. Pero
fue un cambio, y ahí voy a algo importante que se logró transmitir la necesidad de ayornarnos a lo último. Sí, no, bueno, porque estaba ahí infinitas. Bueno, se puede comprar un CTP usado, se puede ir a Kodak con las películas. No, o sea, el diario no conoció la película, ¿sí? Que en una etapa posterior al papel vegetal. Papel vegetal por una cuestión económica, no hay otra. Pero eso para mí fue un cambio. Es más, en mi oficina yo tengo dos cuadros, nada más. Uno de ellos es la primer plancha que salió por el CTP con la marca. Bueno, ahí se ve, ¿sí? Eso es una plancha, real. Me dice, ¿tenés una foto? Bueno, yo eso hace muchos años. Me disfracé más viejo para venir acá. Ese es uno, y el otro cuadro que tengo es el primer certificado fiscal que nos dio AFIP, diciendo que teníamos regularizada la situación y que podíamos contratar. O sea, teníamos habilitado el quit y todo. Fueron las dos. Y los dos tienen un significado distinto, si bien confluyen en una cuestión de esfuerzo y todo lo demás. Haber levantado 178 juicios de AFIP, embargos y todo lo demás, significó mucho, y poder poner el diario a nivel de lo último, obviamente también. Un poquito me emociono, pero eso es por el frío. Vamos, porque si no, no va a quedar. Así que bueno, el agradecido soy yo. Me preguntaste cómo afronta Bueno, el cambio es un cambio generacional en cuanto a lo que es la tecnología. Y la tecnología no es más que un medio de... Vos me dijiste que trabajaste en papel prensa. Bueno, antes papel prensa para nosotros era papá. Era papá prensa, no papel prensa, ¿sí? Era papá. Entonces, si ellos decían, te entrego mañana, ¡ay, qué suerte! Te entrego la semana que viene. Si no me pagás, no te entrego. Y teníamos un cupo de cuatro bobinas y lo llevamos a 58. Eso fue un trabajo muy importante. El papel, lo digital, no es más que el medio a través del cual transmitimos él. ¿Tá? O sea, lo importante es transmitir. ¿Qué? O sea, lo que dije al principio, las cosas se deben transmitir. Aquello que no se transmite no existe. Y hoy estamos hablando de www. Estamos hablando, tenemos TikTok. O sea, vamos a ver, hagan este ejercicio. Imagínense llegar a un diario donde te atienden de la manera que te dije, la gente y hoy tiene TikTok, tiene Instagram, tiene WhatsApp, tiene... voy a esto. Se construye minuto a minuto, día a día, con un objetivo claro. Y trabaja... Uno debe convencer, en el buen sentido de la palabra, al equipo para que nos acompañe a lograr, porque solo no hacemos nada, estamos claros. ¿Tá? Y eso es importante. Y nada, yo en mi consultora siempre transmitía, cuando robábamos también ahí con coaching, pero el primer paso para curarse es reconocer la enfermedad, ¿sí? Hay 5 pasos, ¿no? Yo le decíamos los 5 pasos Ruétalo, y yo creo que eso también lo aprendí de tamizar las cosas de acá. Lo primero y lo más fundamental es soñar. Porque si no hay sueño, no hay posibilidad. Lo segundo es creer. Creer en ese sueño. ¿Estamos de acuerdo? Lo tercero es planificar. No hay sueño que uno crea que sirva si no está planificado. Después está esforzarse. Y por último, lograr. Si hacemos esa secuencia nos vamos a dar cuenta que parece más fácil, pero en realidad lo que estamos es organizando un poquito las cosas. Sin sueño, hay gente que quiere lograr para después soñar, y
no sé, no, será que yo lo digo esto desde una posición muy personal y por ahí estoy muy equivocado porque es lo que siento yo, pero a lo mejor hay gente que le resulta, ¿tá? Bueno, a mí no me da y entonces, por eso, pero es tan importante el soñar, el creer, el planificar, el esforzarse para después disfrutar de lograr. Y hay que disfrutarlo, ¿se entiende? Y mañana, otro sueño. Y pasado, otro sueño. Y no se olviden de dónde están, que dice Facultad de Ciencias Económicas y demás más, independientemente de cualquier bandería política, lo que ustedes están recogiendo cada día acá, no tienen idea el valor que tiene dentro de X años en ustedes. Aprovéchenlo, entiéndanlo, respétenlo y fortalezcanlo, ¿sí? Así que bueno, nada, lo mejor y tienen el placer de tener ahí a una persona que de las 39 materias yo recuerdo o quiero cuatro profesores, ¿sí? O sea, los voy a decir, no voy a nombrar a los otros 3, pero Gabriel es uno de ellos. Es más, recién el viejito de 127 años, ¿sí?, llamado Diario La Unión, empezó, y esto es top secret, un proceso de refresh, ¿sí? Y vamos a darle nuevas líneas a las marcas, nuevo diseño a la web. Vamos a ayornar al veterano de 127 para que alguna de 18 lo mire. Y estamos en eso. Y lo primero que me salió fue decirte, ¿nos das una mano? Y me dijo, sí, con gusto. Porque más allá de que está el equipo, los diseñadores que se la saben todos, los de... A mí la visión catedrática, y lo digo catedrática porque da cátedra. De Racing, entonces, claro. Bueno, académica. a pesar de ser de Racing y de los Andes, me interesa ver su visión, que nos acompañe y que nos diga esto, porque a veces uno también cae en eso que yo les decía antes, se cree que, y no, si te duele la panza, vas al médico, no vas a ver un abogado. Después de ver al abogado vas al médico, pero se entiende a lo que voy, ¿no? Así que, chicos, gracias por el tiempo, gracias por la atención. Ojalá a alguien algo les pueda llegar a servir y nada, y con gusto siempre dispuesto a todo lo que vos necesites, la facultad necesite. Lamentablemente yo a veces por tiempos y también porque a veces el tiempo que uno tiene se lo quiere dedicar a uno mismo o a sus cosas, no voy a ser mentiroso. Entonces, si yo voy a tomar una responsabilidad, debe haber una continuidad, ¿sí? Hoy estábamos hablando del tiempo. A tiempo es correcto, ¿no es cierto? O sea, llegar antes es a tiempo. Llegar a tiempo es tarde. Llegar tarde es imperdonable. Entonces, esas cositas que uno va aprendiendo son importantes. Así que en lo que esté a mi alcance y que yo que les pueda servir un granito de arena, obviamente que está ahí. Bueno, si pueden, hagan fuerza por la unión. Miren un poquito la unión, ¿sí? Critiquen, ¿tá? Así que bueno, gracias, chicos.